Público Agrario de Alajuela, y yo vamos a dar una charla que se llama Cómo demandar, defender y probar en el Código Procesal Agrario. Vamos a explicar lo que es la demanda, la contestación y la reconvención, y eso lo va a hacer el licenciado Araya, y a mí me toca exponer todo lo que es el régimen probatorio, lo que es el procedimiento de probatorio, ofrecimiento, admisión, práctica y valoración de la prueba. Voy a explicar todos los medios de prueba del código. Vamos a explicar lo que es carga de la prueba, requisitos de admisibilidad, requisitos de forma, requisitos de tiempo, requisitos materiales, eh, la práctica de la prueba, cómo se recibe la prueba, cómo se hace la audiencia de la prueba en, en el campo, cómo se hacen los interrogatorios de, de declaración de parte, testimonial, de pericial, el reconocimiento judicial, y espero que les guste ese curso, que lo estamos preparando con mucho cariño, y logramos que fuera gratuito para que participen la mayor cantidad de gente posible, que esa es la idea. Entonces los invito a las 5:30 de la tarde, el 10 de noviembre, que creo que eso cae lunes o martes, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el curso que nos ocupa esta noche, que es la segunda parte en cuanto a técnicas de las audiencias en proceso civil y comercial. Voy a permitirme compartir una pantalla que espero que se pueda visualizar bien. Vamos a ver. Igual, como lo hicimos el lunes, no se esperen al final para, para hacer sus preguntas. Pueden hacerlo en el acto para que sea muy interactivo y podamos pues aprovechar el tiempo de la mejor manera posible todos y todas. Habíamos visto, voy a hacer la pantalla más grande para que se pueda visualizar de una mejor manera. A ver, ¿pueden ver la pantalla ahí? Sí. Sí, correcto. Ok, Sí. perfecto, perfecto. Este es el esquema del proceso sumario, también aplicable para el monitorio. Estos son los llamados procesos con audiencia única y se rigen por el artículo 103 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Tenemos una etapa de demanda, un autoemplazamiento, una notificación al demandado, y una contestación u oposición negativa con excepciones. Y luego hay un señalamiento audiencia única. Esta etapa escrita es bastante corta, ¿verdad? Y la audiencia única es igual a la preliminar y a la complementaria, pero hechas en una sola, bajo el principio de concentración. Entonces vamos a ver las diferentes eh, actividades o fases de la audiencia que tiene este proceso, haciendo las diferencias con el con el proceso ordinario, que tiene esta misma fase, pero en dos audiencias, que es la preliminar y la complementaria. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el papel de las partes y de las personas juzgadoras en esta audiencia? Bueno, el 103.3 nos dice el orden de la agenda, con todas las actividades que hay que realizar. Entonces, muy bien. Este, en la fecha y hora señalada, ya sea en la sala de audiencias del juzgado civil o del tribunal de primera instancia civil, o en vía virtual a través del sistema Teams, se apersona el juez a la hora y fecha señalada y se presenta, este, tratando de romper un poco el hielo. Este,
de la audiencia, explicando, bueno, soy el licenciado Carlos Picado, soy el juez civil de esta ciudad, estamos aquí, y empieza de una sola vez a presentar a las partes y a identificar a las partes. No solo a las partes, sino a todos los intervenientes de la audiencia. Entonces, importante, por supuesto, que los abogados lleguen con su carnet del Colegio de Abogados, las partes, los testigos, peritos, lleguen con su documento de identidad, ¿verdad? Se presentan y, y una vez que verifica la presencia de todos estos sujetos, este, retira de la sala o del chat de Zoom también, si es presencial o es virtual, a las personas testigas y a las personas peritas para que no participen, sino hasta la parte de la práctica de la prueba. Entonces, muy bien, es 103.3.1, al igual que 102.3.1, dice que el juez hace un informe a las partes sobre lo que va a comprender la audiencia. Entonces, básicamente la persona juzgadora explica que el objeto del proceso, bueno, este es un proceso, qué sé yo, un proceso ordinario, de, qué sé yo, incumplimiento contractual de fulano de tal contra sutano de tal, ¿verdad? Este es el orden de esta audiencia, va a dar las reglas de la audiencia en el sentido de que el juez va a ser el director, que va a ser el que va a regular lo que es el orden del uso de la palabra, por ejemplo, y va a explicar, pues básicamente va a chorrear, por decirlo así, el artículo 103.3, explicando que va a empezar con una fase de conciliación, luego una fase de corrección de posturas que le llamamos alegato inicial en doctrina, luego la réplica al actor sobre la contestación de demanda y las excepciones, pudiendo ofrecer contraprueba, y luego la recepción y admisión de pruebas sobre excepciones procesales y, qué sé yo, incidentes de nulidad por actividad procesal defectuosa. Luego, la resolución de las mismas excepciones y estos incidentes, si es que existen, el fijamiento de la cuantía, la fijación del objeto del debate, que es determinar cuáles son los hechos controvertidos de la litis, la admisión y práctica de la prueba, este, em, luego la resolución de alguna medida cautelar pendiente, el alegato de conclusiones y el dictado de la sentencia. Entonces, muy bien. Es Disculpe, profesor, una pregunta. claro, Si, si la cuantía en este proceso, al igual que en el de mayor cuantías, se baja la cuantía y sería una sola audiencia, si no me equivoco. Es decir, en uno de mayor cuantía, podría la audiencia preliminar terminar también con conclusiones, si no hay alguna prueba o demás, en caso de que la cuantía se bajara. Si la cuantía aquí se estableciera una mayor cuantía, ¿se sigue con esta única audiencia o se haría una complementaria después? el proceso ordinario, ya sea de mayor o menor cuantía, se rige no por el 103.3, que es para sumarios y monitorios, sino que, ¿qué es esto? Sino que se rige por este esquema, que es el sistema de doble audiencia. Un proceso ordinario de mayor cuantía, por ejemplo, en el cual no haya prueba o haya muy poca prueba, por ejemplo, se puede concentrar en una audiencia única como si fuera un sumario, como lo vemos aquí, por ejemplo. Si el proceso ordinario es de mayor o menor cuantía, en tesis de principio se tiene que regir por dos audiencias. O sea, la cuantía no modifica el procedimiento. Lo que modifica el procedimiento es o que se trate de una demanda con contestación conjunta, que es un proceso simplificado en el cual si no hay prueba documental se habla que son procesos de puro derecho, en que no hay práctica de la prueba. Entonces, la audiencia preliminar
y la audiencia complementaria se vuelven una sola, se hacen alegato, conclusiones y se dicta sentencia una sola vez, por ejemplo. Pero también puede ocurrir que la prueba sea muy poquita. Y entonces, por concentración, la hacemos en una sola, como si fuera un sumario, como si fuera esto. Entonces, básicamente, eso lo puede proponer el juez o lo pueden proponer las partes, ¿verdad? Y esa flexibilidad en el procedimiento es algo muy bueno. Sí, lo que afecta a la cuantía, y es una crítica que le hago al Código Procesal Civil y al Código Procesal Agrario, porque los dos son, el agrario es un copy-paste del civil, es en lo siguiente. Fíjense en aquí qué pequeño detalle. Aquí verá usted, el juez hace el informe a las partes, intenta la conciliación. Si la conciliación no funciona, le da la palabra a las partes para que corrijan o aclaren cualquier punto oscuro de la demanda o la contestación. Pueden exponer su teoría del caso. Me parece a mí, no hay norma que lo prohíba, que es lo que le llamo alegato inicial. Después hay réplica al actor para que se refiera a la contestación y pueda ofrecer contraprueba. Y ya después nos metemos a resolver las excepciones procesales. Entonces, ¿qué pasa? Hay excepciones procesales que son de dos tipos. De acuerdo a sus efectos, las excepciones procesales se subclasifican en excepciones procesales dilatorias, que lo que vienen es a corregir aspectos de la admisibilidad de la demanda. Y su efecto no es terminar el proceso, su efecto es dilatarlo para que se corrijan y se aclare la relación jurídico-procesal entre juez, actor y demandado, que es la santísima trinidad del proceso, por decirlo así. ¿Cuáles son estas excepciones dilatorias? Bueno, tenemos primero, en su orden, como deben irse resolviendo, la primera es la falta de la competencia, porque lo primero que hay que determinar es que el proceso sea conocido por el juez al que le corresponde por ley la competencia. Después, tenemos la falta de capacidad procesal o defectuosa representación. Claro, la falta de competencia y la falta de capacidad y defectuosa representación, lo ideal es que se resuelva interlocutoriamente aquí, para llegar a la audiencia ya con todos esos aspectos ya finiquitados, ¿verdad? Es un pecado, digamos, llegar hasta una audiencia a ver cuestión de competencia, ¿verdad? Debería haberse definido con anterioridad. Después de que nos aseguramos que el actor tiene capacidad y está bien representado, entonces nos vamos a la figura de las pretensiones, que las pretensiones es la relación jurídica procesal entre el actor y el demandado. Las pretensiones es lo que quiere el actor que le concedan a costa del demandado. Entonces, muy bien, hay que revisar si las pretensiones están bien o mal acumuladas, que es lo que se llama la excepción de indebida acumulación de pretensiones. En todos estos casos, bueno, y el otro, ya una vez que están definidas las pretensiones, entonces ahora sí nos ocupamos del demandado, a ver si falta gente que se ve afectada por las pretensiones y por una eventual sentencia a través de lo que llamamos el litis consorcio pasivo necesario. Esas son las excepciones dilatorias. ¿Por qué son dilatorias? No matan el proceso, lo dilatan. Generalmente le dan un plazo al actor para que corrija la demanda, para que corrija la representación, para que desacumule las pretensiones, para que integre el litis consorcio. Estas excepciones dilatorias todas son declarables de oficio. O sea, el juez, aunque la parte demandada no las alegue, el juez tiene que revisar que la relación jurídico-procesal esté correcta. Entonces puede decretarlas de oficio. La idea es que estas excepciones dilatorias sean corregidas aquí, en esta fase, para llegar a la audiencia sin problemas de este tipo. ¿Por qué? Porque si se acogen las excepciones dilatorias, y hay que integrar litis, por ejemplo, la audiencia se tiene que suspender, porque hay que demandar al tercero litis consorte que no está en el proceso, por ejemplo.
Entonces, para las personas aquí que están en este curso, que están en la judicatura, es preciso revisar el expediente. O sea, no hay que confiar solo en firmar los autos interlocutores y me la juego en la audiencia. No, la revisión del expediente viene desde el principio. El otro tipo de excepciones procesales son las excepciones perentorias. Son las que hacen perecer el proceso. Tienen efectos fatales, por ejemplo. Entonces, dentro de estas excepciones perentorias tenemos la litispendencia, que se alega como demanda improponible, transacción, que se llama como demanda improponible, em, caducidad, que también se hace con demanda improponible, em, cláusula arbitral, también mata el proceso, porque hace que el proceso en sede judicial termine, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si en esta etapa de la audiencia el juez declara con lugar una excepción procesal dilatoria, el proceso termina aquí. Esa resolución tendrá apelación, por supuesto, y la audiencia no va a continuar porque el juez está dando por finalizado el proceso. Es un auto que le pone fin al proceso y aparte de eso, está en el artículo 67.3 del Código Procesal Civil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si declaran una litispendencia y se termina el proceso y la cuantía había sido objetada en la contestación de la demanda? Porque ya no existe el incidente de objeción a la cuantía. Le quitaron el trámite paralelo del incidente y ahora si usted no está de acuerdo con la cuantía, usted tiene que alegarlo dentro del escrito de contestación de demanda. Pero esa objeción a la cuantía, el juez la resuelve aquí. Pero vea qué problema, y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y a eso es lo que voy con lo que estoy hablando. Si el proceso termina por una excepción procesal dilatoria, la cuantía no se definió. Porque este inciso 7 de la cuantía debería estar antes de las excepciones. ¿Por qué? Porque si el proceso termina y la cuantía no está definida, ¿cómo en ejecución de sentencia la parte demandada va a cobrar honorarios, costas? ¿Y cómo vamos a calcular las costas si nunca se definió la cuantía? ¿Verdad? Entonces, por eso insisto que el orden de los factores se altera el producto. En la escuela judicial hemos estado enseñando que el orden de este artículo puede ser modificado por la persona juzgadora. Entonces, mi recomendación, si fijen la cuantía antes de entrarle a las excepciones procesales. Eso es básico. Entonces, muy bien. Ahí, por ejemplo, eso sí es un gran problema, licenciada, porque entonces el- la cuantía sí queda sin definir. Nos estamos viendo obligados a determinarla cuando ya la sentencia está firme, y eso es un problema. Entonces, muy bien. Em, Después de que el juez hace el informe a las partes de como lo que va a ser la agenda de la audiencia, conmina a las partes a una conciliación. Aquí no es cuestión de preguntarles, ¿quiere conciliar? No. Aquí es importante que el juez trate de romper el hielo. En la escuela judicial se enseña el método de audiencia, el método de conciliación por fases, en el cual, pues, por ejemplo, hay una fase de propuesta que sirve de catarsis para que las partes puedan sacar el resentimiento y exponer su sentir ante el proceso.
Eso es importante que los jueces den esa oportunidad. Es importante que los jueces al principio de la audiencia, de la fase de la conciliación, expliquen las reglas del juego, que hay un principio de, de confidencialidad, que el juez no puede ser recusado por las opiniones que den en la fase de conciliación, que las partes no puede usarse en su contra lo que digan en la audiencia de conciliación. Por eso lo ideal es que la fase de conciliación lo haga otro juez, que no sea el juez que va a resolver el caso, para que no se contamine. Em, el orden en el uso de la palabra, el respeto, el principio de no violencia, ¿verdad? Entonces es importante que los jueces eh, promuevan la conciliación, explicando las ventajas que trae la conciliación, que expliquen lo que es el criterio de oportunidad, en el sentido de que una conciliación permite que un proceso que pueda durar mucho tiempo pueda terminar en este momento y que también la satisfacción de que las partes sean las mismas que hayan propuesto y acordado la solución al problema que tenían. Entonces, esa fase conciliatoria, el juez tiene como que ponerse la camiseta, ¿verdad? Em, si la conciliación no funciona, entonces vamos con la etapa del 103.3.3 en el sentido de que le da la palabra a la parte actora para que corrija o aclare algún aspecto oscuro de su demanda. ¿Y por qué no? Que explique su teoría del caso. Entonces, aquí es donde el abogado toma la palabra, ¿verdad? Yo recomiendo exponer narrar, no leer, narrar los hechos del caso y ratificar las pretensiones de la demanda. Es importante que esta exposición o narración de los hechos de la demanda se expongan como premisas que pretendemos, que vamos a demostrar en esta audiencia. Pero ojo, vamos a decir los hechos que vamos a probar, pero no vamos a decir cómo los vamos a probar. Porque si usted empieza a decir, bueno, el hecho primero lo va a probar con y con X y Y prueba, usted le está dando la estrategia probatoria al abogado de la parte contraria. Y eso estratégicamente no es correcto, ¿verdad? Es en el alegato de conclusiones donde uno analiza la prueba. Pero en el alegato inicial es solo vaticinar lo que vas a probar. Entonces, en el alegato inicial se habla en futuro. Sí, señor juez, vamos a demostrar que efectivamente aquí hubo una relación contractual, que hay un contrato que es válido y eficaz, que se estipuló en la cláusula séptima del contrato tal cosa, que al momento de cumplir esa obligación de la cláusula séptima, la parte demandada no lo cumplió, que hemos tratado de solucionar y hacer tratativas y que no hemos podido y que por eso estamos aquí esta noche en este juicio. Qué sé yo. Digo lo que voy a probar, pero no digo cómo lo voy a probar. Esa es la estrategia. Después que le da la palabra a la parte actora, hace lo mismo con la parte demandada del juez para que el abogado exponga los hechos de su antítesis del caso, o sea, los hechos de la contestación de los hechos de la contestación de la demanda. Y ratifique las excepciones y explique por qué el fundamento de las excepciones. Esto es muy importante porque acordémonos que las excepciones que se contestan por escrito en la contestación de demanda y tienen que estar fundadas y tienen que tener prueba. Si no, las excepciones se van a rechazar de plano. Así se radica una muy mala técnica litigacional que había de que agarrábamos el artículo 298 del Código Procesal Civil y o poníamos todas las excepciones de ese artículo, lo cual es fatal. No, aquí hay que explicarlas y fundamentarlas y hay que explicarlas con prueba. Entonces, es importante este alegato inicial para que la parte demandada exponga su antítesis del caso. Recordemos que el alegato inicial tiene dos funciones. La primera función es una función informadora, que es delimitar el objeto del debate y para que el juez tenga una mejor visión de lo que es lo que se está discutiendo en el proceso. Esto es importantísimo porque si el juez no se estudió bien el caso o no lo entiende, las partes se lo explican, ¿verdad? Entonces, eso tiene una función muy importante. Algunos autores como Sergio Artavia dicen que no cabe hacer alegato inicial en esta fase. Yo no comparto la posición de don Sergio, porque el código no lo prohíbe.
Y la oralidad implica que las partes se manifiesten y que haya un buen diálogo entre jueces y partes. Entonces, a mí me parece sano hacer alegatos iniciales y he visto que en la práctica muchos jueces lo hacen, ¿verdad? Después de los alegatos iniciales, entonces le damos la réplica o la palabra a la parte actora para que replique, contradiga lo que dijo el demandado en la contestación. Entonces aquí el actor se refiere a las excepciones de la contestación, a la refutación de los hechos y puede ofrecer contraprueba. Me parece a mí que en aras de la celeridad, el código eh, decantó o prefirió darle 2 oportunidades de ofrecimiento de prueba a la actora y solo una oportunidad al demandado. Me explico. La parte actora ofrece prueba en la demanda y en la réplica en la audiencia. O sea, tiene derecho a 2 oportunidades de ofrecer prueba. La parte demandada solo tiene una, el ofrecimiento de pruebas en la contestación o en la reconvención. ¿Qué sucede con esto? Que el actor tiene derecho a 2 penales, a tirar 2 penales y el demandado solo uno. Me parece que esta disposición es inconstitucional, porque rompe el principio de igualdad procesal del artículo 2.1 del mismo Código Procesal Civil. Hay un principio de igualdad en el sentido que tiene que haber igualdad de oportunidades de las partes para poderse defender. O sea, el actor sí puede atacar la contestación a través de la réplica, pero al demandado no le dan lo que se llama en doctrina y en derecho comparado, la dúplica. Es un dime y direte. Demanda, contestación. Réplica y dúplica, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre todos los códigos establecen esas 4 oportunidades para que haya un verdadero contradictorio. Pero el Código Procesal Civil se decantó por solo eliminar la dúplica. Entonces, puede romper con el principio de igualdad. Muy bien, una vez que la parte actora hace la réplica, el juez entra a conocer las excepciones. Primero, lo que son los incidentes de nulidad. Incidentes de nulidad pueden ser por actividad procesal defectuosa, acá, en el transcurso del procedimiento previo a la audiencia, ¿verdad? Si se alegó aquí, es el incidente fuera de audiencia del 114.2. Pero si la nulidad se alegó al inicio de la audiencia, lo que se aplica es el 114, inciso 1. Digo, 114, inciso 1, creo que es el incidente dentro de audiencia, que es bastante sencillo. Se le da la palabra al incidentista para que indique qué actuación es nula, se le da la palabra a la otra parte y el juez resuelve inmediatamente. Ahora bien, en un proceso tan concentrado como ¿qué incidente de nulidad se podría aplicar a esta altura del proceso? Básicamente, me parece que el incidente de nulidad de la notificación, ¿verdad? Porque aquí casi no hay actuaciones. Lo que hay son resoluciones y actos de parte. Entonces, realmente tiene que haber un error grosero en el procedimiento para analizarse un incidente de nulidad aquí. Luego, entonces, recibe la prueba, pero no la prueba del proceso, sino la prueba de las excepciones procesales, ¿verdad? Resuelve las excepciones procesales. Sí, aquí esta es la primera resolución que hace el juez. Esto es un auto apelable, de acuerdo al artículo 67.3. Si acoge las excepciones, estas tienen recurso de apelación. Pero si las acoge, no podemos seguir con la audiencia.
En el caso específico del litis consorcio pasivo necesario, aquí la audiencia se suspende y el actor va a tener que presentar una ampliación de demanda llamada integración de litis, demandando al nuevo demandado y se retrotrae el proceso hasta el principio. Si lo que se ordena es una falta de capacidad procesal, se puede corregir ahí mismo, otorgando el poder o corrigiendo el poder. Si es una indebida acumulación de pretensiones, el actor puede desacumularlos oralmente ahí mismo, por ejemplo. Entonces, en algunos casos, la audiencia se suspende. En otros casos, el actor va a tener que cumplir con lo que le están ordenando con la excepción procesal. Y si apela, la apelación se va a admitir en efecto em, em, el del 67.4, ¿cómo es? El efecto diferido. Es decir, la resolución no queda firme, la que acogió la excepción procesal, pero seguimos con la audiencia. Y si la parte que apeló las excepciones procesales pierde la sentencia, entonces apela la sentencia en los 5 días y tiene que reiterar la apelación diferida. Si no la reitera en esta apelación contra la sentencia, se entiende que abandonó, que desistió el recurso de apelación. Ese es el efecto diferido. El efecto diferido implica que queda como en pausa la apelación y que el partido continúa. Y que esa apelación se resuelve junto con la sentencia del proceso. Es la única forma de poder garantizar que el principio de concentración, de modo tal que se haga en una sola audiencia o pocas audiencias. Si la resolución de excepciones procesales rechaza la excepción procesal, entonces eso ya no es un auto apelable, es un auto simple y solo goza del recurso de revocatoria. Es importante indicar que ya sea la revocatoria o la apelación contra resoluciones orales dictadas en audiencia, de acuerdo con el artículo 66.1 del Código, dice que se tienen que interponer en ese mismo acto. Es decir, el juez resuelve las excepciones, usted tiene que levantar la mano inmediatamente e indicar, señor juez, ante la resolución que acaba de dictar, presento formalmente y con todo el respeto recurso de revocatoria en el siguiente sentido, y usted tiene que hacerlo debidamente fundado, tiene que explicar los agravios del recurso, tiene que explicar qué parte del recurso, qué parte de lo resuelto no está de acuerdo, y tiene que explicar por qué no está de acuerdo, ¿verdad? Si usted no lo hace en forma fundada, le rechazan el recurso de plano. Entonces, aquí hay que practicar mucho, hay que estudiar mucho y tener mucha agilidad mental para estar muy concentrado para poder hacer un buen recurso de revocatoria o un buen recurso de apelación. Luego, resueltas las excepciones, el juez fija la cuantía. Cuando fija la cuantía, digamos que ya sea que la cuantía no haya sido objetada, entonces va a mantener la cuantía en el monto que dijo la demanda. Pero si fue objetada, entonces tiene que resolverlo acá. Esta resolución que fija la cuantía es un auto simple, no tiene recurso de apelación porque no está contenida en el artículo 67.3. Después de definida la cuantía, aquí ya viene lo más importante. Llega el juez y va a hacer la fijación del objeto de debate. ¿Qué es la fijación de objeto de debate? El debate va a centrarse en las pruebas y las pruebas recaen sobre los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos controvertidos, de acuerdo al artículo 41.3 del Código Procesal Civil. Es decir, ¿qué debe hacer el juez? Debe tomar la demanda, debe tener la contestación y para fijar el objeto del debate tiene que excluir los hechos que no son controvertidos. Entonces, por ejemplo, es tan fácil como agarrar, bueno, vamos a fijar el objeto del debate. Aquí los hechos no controvertidos que son afirmados por la parte actora en su demanda y aceptados como ciertos por el demandado en su contestación, es el hecho 1, el 2, el 6 y el 7. Esos hechos están excluidos. Por ende, por discriminación,
se fija el objeto del debate en los hechos 3, 4, 5, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Entonces, no hay que leer los hechos otra vez, no. Ya todos no lo sabemos. Es solo indicar los números, cuáles quedan fuera y cuáles quedan dentro. Esta resolución es un auto simple también y tiene recurso de revocatoria. ¿En qué caso se podría presentar un recurso de revocatoria? Digamos que el juez incluyó un hecho no controvertido o excluyó uno que sí lo es, por ejemplo. Entonces, por ahí iría el recurso de revocatoria. Vean que son cuestiones muy puntuales que no son tan complicadas de impugnar. Tal vez fue por un error material del juez o que se enredó con la numeración de los hechos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Las partes deben ayudar al juez a dirigir el proceso. Ya Luego, estoy en un curso. El que usted me pagó. buena nota su esposo. Qué buena nota. Ok, muy bien. Esta fijación de los hechos controvertidos le sirve al juez para lo que viene, que es la fijación de la admisión de la prueba. Entonces, muy bien. Aquí el juez, con base en los hechos controvertidos, va a analizar qué prueba rechaza y qué prueba admite. Para ello tiene que aplicar las reglas de admisibilidad de la prueba que están en el 41.3 del Código Procesal Civil, que son las reglas materiales. ¿Cuáles son las reglas materiales de admisión de la prueba? Tenemos la pertinencia, la idoneidad, la utilidad y la licitud de la prueba. La pertinencia es que la prueba ofrecida recaiga sobre un hecho que sea controvertido y que sea un hecho relevante para la resolución del caso. La prueba idónea es que el medio de prueba ofrecido sea apto para probar el hecho que se quiere probar. Entonces, por ejemplo, Isabel Guevara. Buenas noches, ¿cómo estás, niña? Hola, profe, buenas noches. Usted podría comer bistec con cuchara. No, No. no, Y tendría que ser para poder, contenedor y procesarlo, cuchillo. tenedor y cubierto, sí. Ajá, muy bien. Y Rosibel, ¿vos podrías tomar sopa con tenedor? No, si soy china, tal vez con palitos. Pero no podría. Lo del bistec, pues, ahora menos que sea licuado, ¿verdad? No, un bistecito, así un lomito, es rico. Y vamos a ver a quién más le preguntamos. Shirley Molina, ¿usted podría comer gelatina royal con palitos chinos? No, profesor. No, No. bueno, ¿qué es la idoneidad? Es que el medio de prueba o el instrumento o el utensilio con que vamos a probar sea apto para el hecho que queremos probar. Entonces, por ejemplo, si el hecho es técnico o científico, yo no puedo probar eso con un testigo puro y simple. O sea, por ejemplo, digamos que en un ordinario civil por mala praxis médica, digamos que se alega que hubo mala praxis médica en una operación a corazón abierto. Voy a ofrecer a Isabel como testigo para que demuestre que científicamente hubo mala praxis médica, pero Isabel no es médico. La ofrezco como testigo. Esa prueba es idónea, No, para nada, don Carlos. ¿verdad? Es como comer eh, bistec con cuchara. En ese ejemplo del bistec con cuchara, me parece a mí que puede ser
pertinente, pero no es idónea, es así. Sí, el hecho es la prueba es pertinente porque el hecho Ajá, es controvertido, pero el medio de prueba no es idóneo. ok. Pues, ¿verdad? Si es un hecho técnico-científico, la prueba idónea es la pericial. Si el hecho es puro y simple, qué sé yo, vamos a probar que a las 12 mediodía, el demandado se metió a la finca del actor. Entonces ofrezco a Isabel porque Isabel estuvo ahí. Eso es un hecho puro y simple. Entonces la prueba testimonial es la prueba idónea, por ejemplo. ¿Verdad? Profesor, En perdón, cambio, ajá, el perito, por ejemplo, en el caso de una mala praxis que usted indicaba, o sea, podría ser ¿qué digo? Un perito, por ejemplo, un doctor que estuvo presente en la operación, que es además de científico, es testigo. correcto. Eso está en el artículo 43, creo que párrafo 43, párrafo 2, que es el testigo técnico. El testigo técnico es el eslabón perdido entre el perito y el testigo. Yo lo defino así en mis libros. El testigo técnico es el testigo presencial, que presencia o capta por sus sentidos un hecho, como si fuera un testigo puro y simple. Pero en razón de su conocimiento, ya sea por su profesión u oficio, puede declarar del hecho porque lo percibió y también puede explicarlo científicamente. Te voy a dar un ejemplo. Vos y yo estamos en Avenida Segunda, yo soy médico y usted es abogada. Y vamos a cruzar la calle y vemos que un carro atropella a un señor. Entonces, muy bien, lo atropelló, fuimos a verlo, a socorrerlo. Yo traté de animarlo y todo, y vi que se murió. Entonces, en un proceso, qué sé yo, civil por daños y perjuicios, o un penal qué sé yo, homicidio culposo, vos y yo vamos de testigos. Pero vos no sos un testigo del mismo tipo que yo. Vos sos un testigo puro y simple y yo soy un testigo técnico. ¿Por qué? Porque cuando nos interroguen, los dos vamos a explicar cómo se dio el accidente, porque los dos lo vimos. En esa parte del testimonio, nuestros testimonios son iguales. Pero yo puedo explicar que lo vi con contusiones en la cabeza, con la jupa partida y que botaba sangre por la nariz y por la boca y que tenía un corte en la yugular que le afectaba la tráquea y puedo decir que murió por un, un paro cardiorrespiratorio. Eso lo puedo decir yo porque fui médico y porque estuve ahí, pero eso no, aunque usted estuvo ahí y vio eso, usted no puede explicarlo científicamente como lo hago yo. Entonces, esto es muy importante, licenciada, porque en el 41.4.5 que habla de formas de interrogatorio, dice que a los testigos no se le van a hacer preguntas de opinión o de apreciación. Esas preguntas son para los peritos, pero el testigo técnico sí se le pueden hacer preguntas técnicas y científicas, ¿verdad? Entonces, es una diferencia entre el testigo técnico y eso. Ahora bien, el testigo técnico tiene que ser presencial, necesariamente, porque si no es presencial, no es testigo, es perito. El perito nunca presencia el hecho. El perito conoce del hecho mucho tiempo después de que el hecho sucedió, cuando es nombrado por el juez, ¿verdad? Entonces, es importante esa distinción. Ahora Perdón, bien, profesor, perdón, pero hay que ofrecerlo así, como testigo técnico. O yo si uno lo le ofrece como recomendaría. testigo normal y corriente, y cuando usted está acreditando al testigo, podemos determinar que es además médico, que estuvo presente, o sea, o es necesario decir, cuando se hace la demanda, es testigo técnico. Yo recomendaría
que lo indique, lo ofrezca como testigo técnico, porque así el juez desde el principio va a saber que le va a poder aceptar, va a poder admitir preguntas de opinión. Es mejor. Pero ahora bien, esto no es tan difícil, por ejemplo. Les voy a dar un volado. Cuando usted pide daño moral en un proceso, y usted aduce que a raíz de lo sucedido, especialmente en familia, que la parte está en depresión, que ha sido diagnosticado por depresión crónica, que tiene estrés postraumático, qué sé yo, y que tiene tanto tiempo de ir a terapia con el doctor fulano de tal. Bueno, al doctor fulano de tal, ¿cómo lo ofrecería usted, licenciada? ¿Como testigo técnico o como perito? Como testigo técnico. Correcto. Porque si usted ve en la forma en cómo usted redactó el hecho, él participa en el hecho. El hecho es de que tiene 5 meses de estar llevando terapia con él. Entonces, lo ofrecemos como testigo técnico. Él va a acreditar que la parte ha estado en su terapia y puede explicar todo el tratamiento y todo el diagnóstico que le ha hecho. Y, ¿sabe qué es lo que pasa? Que con eso no tiene que pagar honorarios de perito. Y además es un testigo a favor suyo, por ejemplo. Eso es importante. Entonces, el testigo técnico es una figura nueva que hay que sacarle mucho provecho. ¿Ves? Muchas Ahora gracias, bien, profe. con muchísimo gusto. Ahora bien, este tema que me acabas de decir tiene que ver con el siguiente requisito de admisibilidad de la prueba, que es la utilidad de la prueba. La utilidad de la prueba se confunde con la idoneidad. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Es una relación de género y especie. Le pregunto, Lick, eh, ¿puedo yo comer bistec con cuchara? Me lo pregunta a mí, profe, o cualquiera. A vos, Yo, sí. yo, No, ¿verdad? yo diría, o sea, si usted me dice el bistec, el pedazo de bistec, y yo argumento que puedo licuarlo, yo le diría que sí. No, 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 no. Un lomito así bien rico. Sí, durito. ¿Verdad? Usted me va a responder que con tenedor y con cuchillo. ¿Verdad? Bueno, yo he visto a señores, a viejitos comiendo, lo parten y lo ponen en la cuchara, o sea, ya hilando muy delgado. No, 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 yo estoy hablando de que usted agarra la vara y usted la parte y luego se lo Bueno, come. entonces le diría que no. Ay, qué hambre. Ay, muy bien. Esa es el utensilio idóneo, ¿verdad? Lo idóneo. Entonces, muy bien. Le ofrezco para comerse ese bistec un tenedor y un cuchillo Polipac de plástico, de los chiquititos, como para las fiestas de los carajillos. Esos utensilios son idóneos. Yo no puedo con esos utensilios. Correcto. El género tenedor y cuchillo es idóneo, pero en sí la fuente o el utensilio a llamar propiamente no es útil. Usted ocupa un tenedor y un cuchillo de metal. Entonces, utilidad e idoneidad no es lo mismo, es una relación género y especie. Vamos con el ejemplo que le hice a Isabel. Voy a demostrar que hubo mala praxis médica en la operación. Voy a ofrecer prueba pericial. Esa es la prueba idónea. El tenedor y el cuchillo de la carne, ¿verdad? La prueba pericial como género es la prueba idónea. Pero voy a ofrecer un dermatólogo como perito. El perito no es útil porque lo que se necesita es un cardiólogo. ¿Me explico? Entonces, el tenedor y cuchillo está bien como género, es idóneo, pero el Polipac no es útil porque con eso no corto bien la carne. El dermatólogo no es útil como perito, porque no tiene aptitud para probar lo que se quiere probar.
Entonces, esto es muy importante porque si un perito no es de la especialidad que se requiere, usted lo puede recusar. ¿Por qué? Porque no es un perito útil, por ejemplo. Es como cuando en las informaciones posesorias ofreces testigos de referencia, no conocen la finca y tienen que dar fe de que hay 10 años de posesión. ¿Cómo dar fe de posesión si no conoce la finca? No son testigos presenciales. El testigo de referencia, que es el testigo de oídas, ese no es un testigo útil. O sea, la prueba testimonial es la prueba idónea, pero el testigo útil es el presencial, por ejemplo. Entonces, no sé si van entendiendo los requisitos de la prueba. Todas estas cuestiones, al igual que si la prueba fue ofrecida en tiempo, si la prueba contiene los requisitos de admisibilidad, qué sé yo, de cada medio de prueba en particular, el juez tiene que resolver si cumple o no los requisitos para rechazar o admitir esa prueba. La resolución que resuelve sobre admisión de la prueba solo tiene recurso de revocatoria, no tiene recurso de apelación. Pero ojo, si a usted le rechazan una prueba, y esa tal vez era la prueba más importante, y usted mete revocatoria y le rechazan la prueba, usted tiene que haber metido recurso de revocatoria oral con nulidad concomitante. Porque si bien es cierto, esto es un auto simple y no tiene apelación, si usted pierde el juicio porque le rechazaron prueba en forma ilegal, usted puede meter la nulidad contra la sentencia e incluso si fuera un ordinario puede alegar recurso de casación por la forma, diciendo que le violentaron el debido proceso porque le rechazaron ilegalmente una prueba. Pero usted puede hacer eso si usted interpuso aquí en el 103.3.9, si usted interpuso recurso de revocatoria con nulidad concomitante. Si usted no pidió la nulidad, usted está subsanando cualquier nulidad y se habrá conformado con ello. No puede pedir la nulidad contra la sentencia, ya sea en segunda instancia o en casación. Entonces, eso también es algo muy importante que tomen en cuenta. O sea, es cierto, el rechazo de prueba solo tiene revocatoria, pero pida la nulidad, porque usted tiene que haber agotado todos los recursos para poder pedir la nulidad de la sentencia. Y esto es algo muy bravo, porque una prueba mal rechazada deja en estado de indefensión a la parte. Por eso, yo recomiendo a las personas juzgadoras que en caso de duda es mejor admitir una prueba que tal vez no sea pertinente o que no sea útil, no sea idónea, a rechazar una prueba que realmente sí lo es, ¿verdad? O sea, hay que ser muy comedido con el rechazo y admisión de la prueba. No podemos ser tan hiperrecontraformalistas, sino que tenemos que hacer un examen concientudo. Y para el examen concientudo hay que manejar estas reglas de admisión de la prueba que les estaba explicando este ratito. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿No? Bueno, muy bien. Después seguimos con la práctica de la prueba, que eso fue lo que vimos la vez pasada. El orden de admisión de la prueba, de práctica de la prueba, primero el reconocimiento, no, primero la declaración de parte, luego el reconocimiento judicial, luego la prueba pericial y luego la prueba testimonial. Después se resuelve en alguna medida cautelar urgente, pendiente, generalmente no hay. Después se da el alegato de conclusiones. En el alegato de Don conclusiones, Carlos, ahí tengo una preguntita. claro, Sí, gracias. Oscar Mario Villalobos, ¿qué tal? para servirte, pura vida. Bien, bien, por suerte, gracias. Mire, bueno, voy a conectar acá la preguntita puntual es en el tema de la declaración de parte, ¿cómo se maneja con el interrogatorio si el confesante no llega, por ejemplo? Vamos a ver, si el confesante no llega, yo le tengo que entregar, se entiende que el interrogatorio es oral, pero ¿qué sucede si el confesante no llega y yo le tengo que dar las preguntas al juez para que el juez luego venga y las analice y las vea en sentencia? ¿Cómo, Este, cómo? yo, Sí, el sobre cerrado, eso quedó derogado. sí, pero si la audiencia es oral, virtual, perdón,
¿cómo se la entrego yo al juez? ¿O cómo? Tiene que mandárselo por correo electrónico a través del medio señalado para que llegue y se le incorpore en el expediente electrónico. Ah, ok, por correo. Es que hay algunos despachos que no lo están aceptando, entonces, porque no hay, la norma no lo dice expresamente. Pero es que se supone que usted tiene que formular las preguntas oralmente y el juez las consigna. Sí, sí, claro, pero, bueno, ok, sí. Porque ya no existe el sobre cerrado. Yo sé, pero el tema es que si el confesante no llega y después aparece a los 3 días, qué sé yo, por alguna razón se suspende la audiencia y aparece un dictamen médico a los 3 días, ya se conocen las preguntas. Es correcto, eso siempre lo he explicado también. Con el código viejo yo recomendaba que se hiciera el sobre y se guardara. Claro. Este Sí, código no reguló eso, desgraciadamente. No hay forma que la prohíban. Usted lo manda al expediente y puede ser que el juez lo guarde en un archivo de CD y lo abra hasta que dicte la sentencia. Lo sí, que pasa claro. es que también eso de la confesión ficta, de que el juez abre las preguntas a la hora de dictar la sentencia en el primer considerando y que las analiza, eso también lo quitó el código. Porque se supone que por concentración usted dicta sentencia de una sola vez. Pero siempre hay gente muy viva que mete el incidente de reposición de términos y de actuaciones, Claro. le pide a un médico amigo que lo certifica que estaba enfermo, cuando eso debería hacerse con anterioridad, como dice el artículo 50, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, Entonces, digamos que la medicina así paliativa sería el enviar al juez el cuestionario, digamos. correcto. Ahora bien, también acordémonos de las reglas del artículo 50. Si esto es una audiencia única, Ajá. en un sumario o un monitorio o en un proceso ordinario concentrado, Ujú. si la parte actora no llega, se tiene por desistida la demanda. Si la parte demandada no llega, se le condena de una sola vez, salvo que la parte actora quiera recibir la prueba, Sí, sí, es que ¿verdad? sí, sí. Pero si es una audiencia del proceso ordinario, si es una audiencia complementaria que es de prueba, la Ajá. parte que no llega pierde la prueba. Entonces, el problema es cuando meten incidentes de nulidad y dicen que estuve enfermo y toda la cuestión, bueno, pero también tuvo un montón de días para haberlo hecho antes. O si es que se enfermó, no, pero es que todo el mundo se enferma media hora antes de la audiencia. Es que pensando en eso, ese es el tema. Sí, es que si uno sube las preguntas ahí, ya está. Correcto, porque usted enseña el juego. Claro, Y claro, claro. me parece que usted puede aportar las pruebas, así como a través de la forma en como usted presenta los escritos en el juzgado, ¿verdad? Y que se le mantengan en secreto para que la otra parte no lo pueda hacer. Sí, Y sí. explicándolo, yo creo que te lo pueden aceptar. Perfecto. Magnífico. Muchas gracias. Cuento que hace mucho no me hacían esa pregunta, como cambió el código, pero Sí, el claro. problema persiste, es que Sí, sí. el problema persiste. Aparte de eso, y le doy la recomendación, a la hora de fundamentarlo, dígale, expóngale y fundamentelo con el artículo 6 del Código Procesal Civil, en el sentido de que la solicitud de que se tenga por entregado el pliego de preguntas y que no se dé a conocer es para evitar fraude procesal y abuso del proceso de parte del demandado por eventuales solicitudes de reprogramación de audiencia. Claro que sí. Sí, porque eso es un timo. Yo no digo que todo el mundo lo haga, hay gente que realmente se enferma o tiene algún problema para poder llegar a una audiencia, no digo que no, pero yo conozco gente que es especialista en atrasar el proceso y que hay veces que hasta 7 veces se anulan las audiencias o se suspenden y uno tiene que decirle, bueno, búsquese otro abogado porque alguien que esté en buenas condiciones o qué sé yo, o dele un poder, si es la parte, dele un poder al abogado para que no tenga que venir usted, ¿verdad? Cosas así. Sí, sí, sí. Y he mandado a medicatura forense, a partes y abogados, y resulta ser que no tenían nada. Sí. Es que eso es lo que pasó, desgraciadamente. Eh,
Fatal. Pues, Hay un deber del juez de evitar prácticas dilatorias, ¿verdad? Y sancionar y prevenir toda forma de abuso en el proceso. Entonces, el artículo 6 te puede servir para darle peso y fundamentar esa solicitud. Perfecto. profesor, en ese mismo caso que dice el colega, podría uno solicitarle al juez que dé un plazo perentorio para que se justifique o no la ausencia, y de lo contrario se recibirán las preguntas. ¿Podría solicitarse eso además de lo que usted nos indica? No, porque si alguien alega que estaba enfermo y que tenía imposibilidad de la audiencia, esa solicitud de reprogramación o de nulidad de la audiencia tiene que aportarla con prueba de que demuestre que realmente estuvo en una situación de imposibilidad para llegar. Si simplemente lo piden y todo eso y no aportan la prueba del estado de salud, por ejemplo, eso se tiene que rechazar de plano, necesariamente. Entonces, eso no se previene, eso tiene que venir con eso. Sin eso, se rechaza de plano. No, no, sí, pero me refiero a que, por ejemplo, no sé, uno tuvo un accidente antes de llegar a la audiencia, ¿ok? Entonces, obviamente lo va a justificar y puede ser que le dio chance a usted de llamar o no, pero lo que le quiero decir es que para prever de que el juez no le diga a uno, mire, dígame las preguntas, porque ya no vino la otra parte, entonces uno puede alegar, señor juez, nos puede dar un término perentorio para entregar las pruebas en caso de que la parte que tenía que llegar no llegó con alguna razón justificada, por ejemplo. Es que el que tiene que probar que tenía justificación para no llegar es la otra parte, no el que hace las preguntas, que sí asistió. ¿Me explico? Sí, sí, no, yo entiendo, yo lo digo simplemente para evitar que le digan a uno, no, deme las O preguntas sea, ya. yo la llamo a declaración de parte usted. Usted no llega. Yo hago las preguntas y le digo al señor juez, voy a hacer las preguntas por escrito, se las voy a entregar por si eventualmente la parte no llega. Ok, ¿Está bien? Está bien. Si la parte después dice que no pudo llegar por X o Y razón, ella es la que tiene que probar la justa causa para no llegar. sí, sí, Y el, ya, pero incluso, por ejemplo, qué sé yo, digamos que la audiencia siguió y están ahí las preguntas, la idea es que nadie las vea, sino el juez hasta la hora de dictar la sentencia. Pero sí justificar en cuanto a que se prevenga cualquier forma abusiva del proceso o cualquier forma de litigación de mala fe, porque eso es litigar de mala fe, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es inventarse excusas para estar atrasando los procesos, ¿verdad? Entonces es muy importante, es muy importante. Muy bien, después seguimos con el alegato de conclusiones. Aquí es diferente al alegato inicial. En el alegato de conclusiones, usted ya no dice lo que va a probar, usted va a decir lo que usted probó. Entonces, básicamente tiene una fase inicial, un pequeño exordio o introducción. Te dice, bueno, señor juez, en este proceso ordinario de responsabilidad civil objetiva por mala praxis médica, se ha probado los siguientes hechos. El alegato de conclusiones tiene que ser casi que un proyecto de sentencia para el juez. Y la técnica del alegato de conclusiones es exponerle los hechos y las pruebas, haciéndole creer al juez que el juez es el que está llegando a, a los hechos probados, cuando nosotros lo llevamos de la manita, ¿no? Entonces, muy bien. El primer hecho está probado, señor juez, es un hecho no controvertido en el sentido de que mi cliente fue hospitalizado el día 18 de marzo del 2020 para una operación en el Hospital México de Corazón Abierto. El hecho segundo tampoco es controvertido, la parte demandada lo aceptó como tal, en el sentido de que el médico Carlos Ruiz fue designado como por rol, como el médico encargado de la operación quirúrgica. El hecho tercero fue controvertido y ha sido demostrado como nosotros. Hemos demostrado que en la operación, que era corazón abierto, en que había que ponerle un bypass a mi cliente, el abogado, digo, el demandado, incurrió en mala praxis porque dejó unas tijeras adentro del corazón.
y cerró la herida y eso le provocó un corte en la válvula, no sé cuál, del corazón o qué sé yo, no sé, ¿verdad? Y esto lo probamos con la prueba pericial en el sentido de que un perito cardiólogo analizó todo lo que fue el expediente médico, se vio el video de la operación del Hospital México y también tuvimos como testigo técnico a la enfermera asistente de la sala de operaciones que en que ella se dio cuenta que las tijeras faltaban y que pensaron que se habían perdido, pero que no se habían imaginado que las habían dejado dentro del tórax de mi cliente. Qué sé yo. Entonces yo voy explicando por qué he probado tales hechos con tales pruebas y a la vez voy atacando las pruebas del contrario diciendo que por qué no son creíbles o no son sustentables las pruebas de la otra parte. Y después cierro ratificando mis pretensiones o mis excepciones, ya sea si soy actor o soy demandado, ¿verdad? Después se viene en la práctica el dictado de la sentencia. La sentencia oral no me gusta, no estoy de acuerdo con la sentencia oral. Creo que es un producto de muy baja calidad. En el 80% del caso, las sentencias están mal hechas. Creo que los requisitos del artículo 61.2, creo que es del Código Procesal Civil, la estructura de la sentencia es para una sentencia escrita, no para una sentencia oral. Yo recomiendo que es mejor tomarse los 5 días y hacer una buena sentencia a estar bateando y haciendo una sentencia a lo loco, a la carrera, por ejemplo. Entonces, básicamente, estas son las actividades de las audiencias civiles en los procesos contenciosos, ordinarios y sumarios y monitorios. No sé si tienen dudas hasta este momento. Yo solo una pregunta con respecto a las conclusiones. He leído, he buscado para efectos de cuáles, yo sé que no hay una forma única de hacer conclusiones. Vi uno que me gustó de, en España, de que nos recomienda hacer un pequeño resumen del caso, muy pequeño, después los hechos que se probaron, cómo se probaron y al final, digamos, el fundamento jurídico Ajá. de cuáles Como si fuera una normas, sentencia. Ajá. exactamente, más o menos, no sé, o sea, yo sé que hay muchas formas. Usted como juez, ¿cuál es la que más recomendaría? ¿Cuál es la que más facilita al juez para efectos de que uno por lo menos, porque yo sí creo que una buena conclusión podría balancear o no el caso de a uno u otro lado. La única oportunidad que usted tiene de analizar la prueba y la última para convencer al juez, por ejemplo. Yo tengo un libro que se llama Técnica y Estrategia Procesal, cómo litigar. Es un libro que te enseña cómo hacer teorías del caso, cómo entrevistar a un cliente, cómo formular una demanda, cómo preparar los testigos, cómo prepararse emocionalmente para usted, su cliente o los testigos para un juicio, cómo ir vestido a un juicio. Aplica una teoría alemana que es la teoría psicocromática o teoría psicológica del color, que dice que los colores que vestimos influyen en las personas. ¿Cómo influyen eso en los jueces, por ejemplo? Y habla un poquito ahí de ética, de ética y también de etiqueta, por ejemplo. Le enseña el libro cómo hacer interrogatorios a testigos, contrainterrogatorios a testigos, interrogatorios a partes, cómo hacer la prueba, los interrogatorios a los peritos y también explica cómo hacer los alegatos de conclusiones. Es un libro muy teórico, muy práctico, perdón, porque tiene un montón de prácticas, de ejercicios. Al final de cada capítulo la pongo a ver películas, la pongo a ver videos, le pongo casos hipotéticos para que usted los resuelva, ¿verdad? En el último capítulo del libro es el del alegato de conclusiones. Hay 3 métodos. Perdón, ¿cómo se llama el libro y a dónde lo encontramos? El libro lo puedes pedir, lo puedes encontrar en cualquier librería jurídica. Expolibros, Juricentro, Barrabás, Juritexto. En Lehman lo encuentras también, en cualquier librería jurídica.
lo puedes pedir, ahora como estamos en pandemia, lo puedes pedir a la editorial Investigaciones Jurídicas y usted les hace el depósito y ellos se lo mandan por correos de Costa Rica a su casa de habitación o a su oficina. El libro se llama Técnica y Estrategia Procesal. ¿Cómo litigar? Es un libro que lo hice con la mejor procesalista penal de Perú, y ella se encarga de los capítulos relativos al proceso penal y yo a los procesos no penales. Pero el libro es muy práctico, es con el que doy clases en doctorado, de clases de litigación, y lo he publicado en Costa Rica, en México, en Perú, en Argentina y en Brasil, y pues a la gente le ha cuadrado esa vara. Entonces, y vieras que en el último capítulo se explican 3 métodos. Para casos complejos, el método de Kilmanovich y aquí en Costa Rica de Sergio Artavia, que es un alegato de conclusiones complicado, con muchos hechos, con demanda, contrademanda, varias partes, que es casi como hacer una tesis de grado. Eso es para casos complejos. Pero también se explica el método mexicano de un procesalista que se llama José Ovalle Lafela, que es para procesos más sencillos como estos, orales. En procesos en que solo hay una demanda y una contestación, que haya pocos hechos, que no haya tanta prueba, por ejemplo. Y yo explico el método de alegato de conclusiones de la Universidad de Harvard. Ese método me lo enseñaron porque hace como unos 12 años hice una pasantía allá, y entonces en técnicas de trial strategies, o sea, estrategias de juicio. Y entonces básicamente es lo que usted vio también en muchos libros españoles. Ese libro lo hice con cualquier cantidad de bibliografía, española, argentina, mexicana, gringa, em, y traté de condensar los mejores métodos en esos. El que usted me explica es muy parecido al de Harvard, en el sentido que tiene una introducción, que es como explicar el objeto del debate, un desarrollo, hechos probados, hechos no probados, un fundamento jurídico preciso, ir al punto. La idea, la técnica es ir al tiro al blanco, centrarse en los argumentos de los presupuestos de fondo de la pretensión. ¿Por qué procede la demanda? Porque se cumplieron tales y tales y tales presupuestos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, unir los fundamentos de derecho con los hechos, con las pruebas, ¿verdad? Pero si al juez te da 5 minutos para hacer alegato de conclusiones, lo cual es una chanchada, y eso también los compañeros judiciales que estamos aquí, vean, eso de no darle plazo suficiente a la parte para que pueda exponer el alegato de conclusión y para que lo prepare, porque no es solo cuestión de pararse y hablar, es que tiene que prepararlo, ¿verdad? O sea, hay que ponerse la mano en el corazón y bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Cómo le vas a dar en un proceso ordinario 5 minutos para hablar? O sea, imagínense que la parte le diga, bueno, está bien, señor juez, usted me dice que le haga el alegato de conclusiones en 5 minutos, hágame usted la sentencia oral en 5 minutos y va a ver que no le va a gustar al juez, ¿verdad? O sea, si el caso es complejo, sí, lo que está bueno para la chancha está bueno para el chancho, ¿no? O sea, hay que ser consecuente con eso. Entonces, licenciada, ese libro creo que le puede gustar. Si quiere, apúntese el número de teléfono de la editorial para que lo pida por teléfono. El número de teléfono se llama Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A. Y el número de teléfono es 22 26 83 20. También nos puede encontrar por Instagram. O si no, también le puedo dar el número de Diana, de la licenciada Diana Vargas. La licenciada Diana Vargas es la encargada de ventas y de mercadotecnia. El número de celular de Diana es el 87 04 08 53. Ahí le pueden pedir cualquiera de mis libros. Es la editorial que tiene más libros publicados en Costa Rica. Entonces,
Usted se mete en la página de Instagram o de Facebook y puede ver todas las obras que ellos venden, no solo mías, sino también de un montón de autores muy buenos. Muchas gracias. Para servirte. Pues sí, el alegato de conclusiones es toda una práctica Carlos, y hay que conocer muy bien el caso. Sí, don Edgar. gracias, don Carlos, disculpe. Se me ocurre que si uno pide un plazo o una suspensión para estructurar o reestructurar el alegato de conclusiones, porque las dos ocasiones me ha pasado que, digamos que lo llevo, o sea, la buena teoría nos dice que hay que llevarlo casi listo. No, Listo en el sentido, listo, no, casi listo no, sino estructurado más o menos, estructurado sí. por lo menos. Tiene que ser más o menos que tiene que hablar. Casi listo no, porque va a depender de la evacuación probatoria que uno haga, Correcto. y etcétera, ¿verdad? Claro está, pero ya me ocurrió y me ocurrió precisamente que me dijeron, haga las conclusiones y yo, no sé, iba a pedir un plazo, pero iba a pedir una suspensión para armarlo, pero Que le den un tiempo fuera, que el juez se vaya a tomar un café mientras usted está ahí por breteando. lo menos unos 15 minutos. Sí, Yo iba a claro. pedirlo, pero no sé, pero la pregunta sería, ¿es correcto solicitarlo o la práctica nos dice que no hay forma de pedir una suspensión o es Depende del una... juez. Pero yo creo que tiene que pedirlo. O sea, por más sencillo que sea el caso, usted necesita por lo menos 5 minutos para estructurarlo, me parece a mí. Sí, Y es más, no, si el juez, yo soy creyente que si el juez lo corta, le da 5 minutitos y lo hace callado, yo creo que usted puede pedir la nulidad de la sentencia por el debido proceso, porque a usted no le permitieron hacer un alegato de conclusiones como Dios manda, por ejemplo. ujú. Es que es una cuestión de debido proceso, ¿verdad? Tampoco es que agarre el churuco y 5 horas y ya todo el mundo está durmiendo. Usted No. tiene que ir al grano, ¿verdad? Pero sí es preciso solicitar eso. Tiempo para exponerlo, pero tiempo para prepararlo también. Ujú. ¿Sí? Por eso también incentivo mucho a los jueces en la escuela judicial en ese sentido. O sea, por ejemplo, es que todos los jueces dicen, "Hey, ¿cómo quieren que haga sentencia oral? ¿En qué momento me voy a estructurar y voy a hacer esto? Voy a hacer los hechos probados y todo". Hey, exactamente lo mismo hace la parte cuando el abogado de la parte cuando hace el alegato de conclusiones. Entonces, por qué no son considerados como los abogados? Dándoles un tiempo suficiente para que puedan hacer su trabajo como debe ser. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el juicio de Calderón, a Juan Marcos Rivero, mi querido ex profesor y amigo, que ese juicio lo pasaron por tele, ¿verdad? Juan Marcos, como siempre, se arrollaba las mangas de la camisa y él camina por toda la sala, ¿verdad? Ese alegato de conclusiones, creo que eran como 30 tomos de prueba documental y un montón de cosas, ¿verdad? Que duró meses. A él le dieron 5 días para hacer el alegato de conclusiones. Y él hizo un esfuerzo enorme para analizar todo, ¿verdad? ¿Se imagina que le hubieran dado 1 hora? No, no es razonable ni es proporcional. Entonces, hay que cambiar esa cultura. El alegato de conclusiones es muy menospreciado por muchos jueces. Hace unos 8 años, yo dirigí una tesis sobre el alegato de conclusiones y se hizo una encuesta a varios jueces. Y el 85% en la encuesta reconoció que no leían los alegatos de conclusiones cuando eran por escrito, Ujú. del 418 del Código Procesal Civil, ¿verdad? De hecho, algunos colegas tampoco los presentaban. Cuando les daban los Bien, también porque dicen, es que el juez no lo va a leer. Y los jueces dicen, no, es que yo ya sé, desde el momento en que recibí la prueba, ya sé cómo voy a resolver. No, los jueces tenemos que darnos la oportunidad de darle la oportunidad a las partes de que intenten convencernos, por ejemplo. El alegato de conclusiones en materia arbitral, por ejemplo, es la única fase del proceso que no es renunciable. O sea, en un arbitraje usted puede renunciar a lo que usted quiera, puede renunciar al recurso, puede renunciar a las pruebas, puede
puede indicar pueden decir qué derechos, si es el derecho costarricense o el derecho de Albania o el derecho gringo van a aplicar. Por ejemplo, usted puede disponer de lo que usted quiera en un proceso arbitral, pero viera que la ley RAC dice que el alegato de conclusiones es irrenunciable. Y si no hay alegato de conclusiones, es causal de nulidad del laudo, que el laudo es la sentencia arbitral, por ejemplo. Entonces, sin algo tan libre como el arbitraje es irrenunciable, porque es muy importante el alegato de conclusiones, imagínense en un proceso en sede judicial. Entonces, sí, es muy importante. También doy cursos de cómo hacer alegatos de conclusiones. En esos cursos pongo videos de juicios, pongo películas y los pongo a hablar. Pero eso es un curso taller, ya. Es distinto. No he hecho ese tipo de cursos así virtualmente. Los tengo muy presenciales, pero pues ahora como todo es virtual, tengo que buscar la forma de cómo hacerlos, ¿verdad? Entonces tal vez en otra ocasión, si ustedes quieren, puedo darles un cursito de alegatos. Bueno, de mi parte, pues se lo agradecería porque es una parte, primero todo es de mejora y efectivamente, por lo menos ayer me tocó hacer la primera intervención de ese tipo y o sea, me provocó un poco de estrés que fuera inmediato, la verdad. Sí, O así, sea, instantáneo, sí, ¿no? instantáneo y resulta un poco así con relación igual con el tema de la prueba, declaración de parte, fue también una situación muy similar porque no llegó la parte. Llegó, pero se fue por una situación que hubo ahí con el abogado de ella, pero ya Oh, es un tema medio extraño. Entonces, qué raro, si uno llega no se va, sí, es un poco extraño la situación, extraño. pero bueno, Bueno, de igual todo hay en la vida, hay señor. temas, es todo un tema, el asunto es todo un tema, pero sí me resulta, me dejó pensando mucho lo del sobre cerrado, lo del famoso sobre cerrado, que verdaderamente a mí nunca me gustó. O sea, nunca me pareció una técnica muy, no sé, ¿verdad? Me parece una técnica un poco extraña, sí la recuerdo y evidentemente se utilizó con el código anterior, pero yo siempre llevaba preparada la antigua declaración de parte confesional para practicarla yo, ¿verdad? Me Claro. da más margen pues, de extraer más de la prueba, ¿verdad? Que si se la entrego pues, Y además el juez no se pone a calificar las preguntas en la audiencia, lo hace en la sentencia, ¿verdad? Eso también es algo muy importante. y lo único sí me deja un poco, por la operatividad que se utilizó, fue que se practicó, las hice y efectivamente me dijeron se calificarán en sentencia, ¿verdad? Pero Sí, correcto, en me sentencia. deja, me O si se pone a me deja- calificarlas ahí en la audiencia, que está grabándose, pierde el sentido del sobre, ¿verdad? sí, sí, pero no, básicamente por ahí es el tema. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Las preguntas han estado geniales. Bueno, entonces con esto finalizo el curso que nos ha ocupado esta semana. Quisiera pues escuchar más preguntas, consultas, saber sus opiniones, qué les pareció el curso, también críticas, porque siempre creo que uno puede mejorar. Si algo no les gustó, con toda la confianza del mundo, yo les agradezco porque la idea siempre es dar un mejor servicio. Entonces, y si quieren pueden poner la camarita para que nos podamos ver unos a otros. Llegaron las avispas. De mi parte, profesor, agradecerle, de verdad. Es siempre un honor tener referentes, sobre todo en temas procesales. Por lo menos en mi caso, que yo he estudiado procesal todo escrito,
Y yo también tuve la oportunidad, de ir a Estados Unidos 2 años a sacar una maestría, entonces me tocó mucho el tema de oralidad, Y cómo y, no, pero claro. ya se fue hace mucho tiempo. Y luego uno se mete aquí en todo por escrito. Creo que es importante, además de que nosotros los abogados nos estemos actualizando, preparando, me parece todavía mucho más importante porque en el caso de los jueces es una calamidad a veces, no por el hecho que sean jueces jóvenes, no significa que no sepan, pero a veces de verdad no hay como sentarse, leer una sentencia y decir, mira, me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Pero cuando ve uno cada sentencia, es de verdad que es triste, es triste. Yo tengo un caso ahí, por ejemplo, que han anulado la sentencia del Tribunal Superior 3 veces. Sí, a veces pasa. Y Pero eso eso no es cuestión de juventud o no. Hay jueces que ya tienen muchos años y siguen haciendo las cosas mal. Hay jueces jóvenes que son brillantes que hacen las cosas bien. pero Tienen que un juicio que estudiar. lleva del 2009, un juicio del 2009 que han, o sea, hemos pasado no sé por cuándo, ya con nuevo código, entonces ya se declararon incompetentes. Y el cliente es uno el que le tiene que poner la cara, no el sistema, ¿verdad? Exactamente. Qué complicado. Sí, definitivamente hay que prepararse y hay que seguir capacitándose. Cuando uno piensa que ya la mamá de Tarzán y lo sabe todo, en ese momento usted empieza para abajo y queda rezagado. Como decía Couture, hay que estudiar todos los días porque el día que usted no estudie es cada vez menos abogado, ¿verdad? Entonces, Por eso le agradezco mucho, de verdad, porque no muchos que tienen el conocimiento que usted tiene, tienen también el deseo de compartirlo con el resto de los colegas. Muchísimas gracias. ay, muchas gracias, doña Lucía. Pues estoy para servirles. De verdad que muchísimas gracias. Pues nos vemos en el próximo curso, si Dios lo permite. Si tienen si tienen así como, puedo dar cursos de muchos temas, por ejemplo, un curso solo de interrogatorios, podemos hacer uno solo de interrogatorios, uno de solo de alegatos, por ejemplo, o uno solo de teoría del caso, también, he dado mucho el de teoría del caso, todo el mundo lo pide porque le cuesta mucho, porque plantear una demanda no es así como una cuestión machotera, no, es una cuestión de mucha investigación también a veces. Esos temas son prácticos y son bonitos. El razonamiento probatorio, que ahora es un tema pues que está muy en moda. Ah, bueno, también les puedo dar de esa vara también. Ustedes mandan, aquí yo me preparo y les tengo un curso lo más actualizado y lo más participativo posible. Don Carlos, Sí, don Gilbert. don Carlos, es que creo que iba a hablar don Gilberto, disculpe. Sí, don Gilbert Gómez. No, ahorita es Edgar, pero es que creo que don Gilbert le iba a hablar. Sí, don Gilbert, lo que pasa es que no lo escuchamos, don Gilbert. Creo Sí, que está hablando, pero tiene el micrófono apagado. y no hay forma de que yo se lo habilite, ¿verdad? Así, ahí. No, creo que el micrófono está sin volumen, porque tiene micrófono habilitado, pero creo que tiene que subirle el volumen a su computadora. Aquí lo veo como apagado. Bueno, si gusta, le voy a hacer la consulta mía para no atrasar. Sí, claro. Gracias, don Carlos. Don Carlos, qué pena. Verás que ahorita me surge una duda con el tema de eventualmente una evacuación de una pericial a nivel de una audiencia virtual, en la cual, digamos que para rendir el informe se requiera la utilización de imágenes o de este tipo de algún tipo de proyector o algún tipo de material de este PowerPoint. PowerPoint, de alguna cosa de estas. No Sí, sé para si que- cabe dentro del sistema, dentro del protocolo de audiencias virtuales, está
digamos, algo regulado referente, porque la verdad es que yo lo leí, para serle muy honesto, lo leí muy por encima porque cayó así como casi que Sí, usted vio como, por ejemplo, yo compartí ahora las presentaciones de PowerPoint. correcto. El perito está conectado. El Ajá. juez le da la palabra, habilita el micrófono, el video, y le permite la opción de compartir pantalla. Y entonces el perito comparte la pantalla con la presentación de PowerPoint o con el documento de Word o con el PDF que haya preparado para exponer, para servir de audiovisual para la exposición del dictamen pericial y el examen del peritaje. Sí, en eso sí no hay problema. También se pueden compartir videos y documentos, por ejemplo. Cuando hay reconocimiento de documento, por ejemplo, usted llama a un testigo, a una parte para que le reconozca tal documento. Entonces, usted le pide permiso al juez, proyecta en la pantalla el documento y lo pone a reconocerlo, por ejemplo. Mira, es que precisamente esa fue una de las dudas que me surgieron porque no supe cómo hacerlo. Bueno, en todo caso, por ejemplo, bueno, Teams es distinto a Zoom. En Zoom estamos aquí, pero por ejemplo, usted ve aquí donde hay, en el centro hay una cosa verde compartir pantalla. que dice, sí, exactamente, es con el perito en ese caso, en su escritorio de la computadora, tiene que tener el documento abierto. Entonces usted stripa share screen y entonces le salen los documentos a compartir, marca el que quiere y lo proyecta en la pantalla para que todos lo vean. Y él habla mientras se ve, exactamente como lo hice yo esta noche, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Más bien, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, don Carlos. Con muchísimo gusto. Hay un libro mío que se llama Manual de Audiencias Judiciales por Medios Tecnológicos. Ahí vienen los protocolos de civil, de contencioso, de laboral y de familia. Vienen orales. Manual de Audiencias Judiciales por Medios Tecnológicos. Son todos los protocolos que hay, están concordados, están comentados y vienen con esquemas y con definiciones. Entonces ahí usted ve cómo es el reglamento para hacer audiencias virtuales en civil, en laboral, en familia y en contencioso administrativo. Ese librillo lo saqué ahora en agosto, creo, o en julio, no, en agosto. Sí. Profesor, ¿me escucha ahí? Lo pueden A ver encontrar si- ahí. También yo tengo para vender, por si quieren algún libro de esos, yo tengo. Sí, don Gilbert, ya lo podemos escuchar. Wow, va a pagar lotería el domingo, seguro. Qué dicha que ya lo vimos. Terrible, terrible, terrible. Profesor, yo le había planteado una pregunta por escrito en el seminario anterior, bueno, en la clase anterior, pero no la puedo leer ahí por el problema que he tenido posiblemente aquí a nivel mío. A Es ver. lo siguiente, aunque no se vio en este seminario, pero una de ellas es, la primera sería, usted habló de la demanda ahora. ¿Qué pasa si la demanda no viene bien fundamentada conforme lo contempla el 35? Simple y sencillamente le hicieron con los machotes que se hacían, o modelos, machotes es otra cosa, modelos anteriores. Ahí hay una falta de fundamentación, pero sin embargo no es causal de demanda improponible, ¿o sí? Esa es la primera. Señor. No, señor. Los requisitos de demanda están en el 35.1 del Código Procesal Civil. Correcto, son como 9. Sí. La falta de esos requisitos produce demanda defectuosa. Ah, ok. Demanda improponible es por las causales del 35.5. Creo que es. Correcto, sí. Es una falta de legitimación evidente, que la demanda esté caduca, que haya tenido cosa juzgada, que haya sido transada, por ejemplo. Pero un defecto de demanda no produce demanda improponible. Ok, profesor, y así de feria, esta consultilla es de feria, con el nuevo proceso, bueno, ok, en un monitorio dinerario, el remate se tiene presentando el pago, los intereses, las costas, es la única forma de tenerlo, pero
los intereses se calculan hasta qué fecha y ¿cómo hago? Le pido al juez que me dé un número de cuenta o algo por el estilo para poder depositar la suma. Tiene que pedirle un número de cuenta, que generalmente sería el número de cuenta, creo que es con el número de expediente. Pero hay que activarlo. Y usted tiene que pagar todos los intereses de acuerdo a las tasas de intereses que haya liquidado el actor hasta el día que usted hizo el pago. O sea, usted tiene que pagar hasta el último centavo. Ok, después viene la liquidación y ahí se verá la impugnación de los intereses prescritos y todo. Correcto. Gracias, profesor. Con muchísimo gusto. Logré entrar al final. Qué rollo esto, es terrible. Pero bueno, ahí vamos, adelante. Me alegra muchísimo, don Gilbert. Muy agradecido, profesor. Viera que muy agradecido con usted, de verdad. Y quiero expresarlo. Yo creo que el sentimiento es general de todos los participantes. Y ojalá Dios quiera que usted se siga conservando así, con esa disponibilidad y esa humildad que lo hace grande. Muchas gracias. Muchas gracias, no, de verdad, gracias a ustedes. Y también aquí veo muchas caritas conocidas. Gracias por desearme feliz cumpleaños ayer. Cristín me deseó feliz cumpleaños, usted, don Gilbert, también. Sí, siempre me acuerdo de usted y lo bendigo ahí, oro por usted. Muchas gracias. Doña Rosibel también me deseó feliz cumpleaños, Isabel también, o sea, yo nunca había sido tan felicitado por un cumpleaños, en serio, verán qué vacilón, estoy muy contento. Feliz cumpleaños Pasemos por aquí atrasado. también. Muchas gracias. Ha sido bonito porque yo he pasado, por ejemplo, unos meses muy complicados. Y todo. Soy nuevo en redes sociales, entonces ahora pues, dando clases virtuales, he conocido mucha gente y todo, y ya no me siento tan solo. Pero hace unos meses vieran que huevado, por eso es que estaba escribiendo como loco, porque había que hacer algo aquí encerrado. Pero sí, de verdad que sí. Bueno, pues entonces, de ahí, será hasta la próxima. Los invito el 10 de noviembre a las 5:30 de la tarde, absolutamente gratis. Se inscriben con la sede de Guapiles, creo que es, ¿verdad? Pero o me avisan y para que agarren campo. La inscripción no es para efectos de pago porque la actividad es gratuita, es para que haya campo y no se queden fuera del Zoom, ¿verdad? Cómo demandar, cómo defender, cómo contrademandar y cómo probar en el nuevo Código Procesal Agrario con el licenciado Daniel Araya y con mi persona. Y entonces los espero en ese curso. Ojalá y que les vaya a gustar porque lo estamos preparando con mucho cariño. Muchas gracias, don Carlos. Y no, gracias a ustedes y pues ha sido un placer compartir con ustedes estas 2 noches y estoy para servirles en lo que pueda serles útil su servilleta. Aquí yo estoy para servirles, de verdad que muchísimas gracias y espero que Don Carlos, disculpe. Don Sí, Carlos, disculpe, bueno, yo no soy litigante, ¿verdad? Todavía, pero sin embargo, me encantó el curso, me encanta su forma de su accesibilidad. En un momento cuando en la sesión anterior iniciamos, dije yo, qué torta, un montón de gente de experiencia ¿verdad? Y uno empezando, sin embargo, me siento muy, muy contenta de todo lo que aprendí. Quiero hacer cuando me toque ejercer, quiero hacerlo de la mejor manera. Por eso estaba aprovechando todo este tiempo, porque creo que la actualización es muy importante. Gracias también a los compañeros, porque a través de sus preguntas se aprende un montón. Me siento muy complacida, me encanta su forma de ser y su humildad, porque no se necesita pues conocerlo mucho. La primera vez que recibo un curso con usted para ver la calidad de persona que es, y eso me encanta, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga y que conserve aún así siempre su forma de ser. Muchas bendiciones. Ay, muchísimas gracias, María de los Ángeles. Le agradezco muchísimo sus palabras que me motivan pues, a tratar de hacer las cosas mejor aún. Y qué bien que se capacita de una sola vez, porque vea que estos cursos, lo bonito es la interacción, porque uno aprende de las experiencias de los compañeros y todo. Situaciones que puede ser que se dan mucho, como eso de que la gente que se hace la enferma para no ir a audiencias, o cuestiones ya casos muy, muy extraños, ¿verdad? Que suceden, y entonces nos rompemos la cabeza entre todos y se hace una bonita discusión. Y esa retroalimentación
enriquece la clase. O sea, la clase no puede ser solo un monólogo así como que si entendieron bien y si no también, no. En la forma en que participemos todos, pues se hace más entretenido y esa es la idea. De verdad que muchísimas gracias por la atención y por estar un viernes todavía aquí pegados a la compu conmigo. Don Bueno, Carlos, yo también quiero unirme a las expresiones de agradecimiento de todos los compañeros. Viera que gracias. para mí es un gusto enorme escucharlo. Tengo uno de sus libros, el de las estrategias, y es bastante, el que recomendó antes, ya lo había adquirido, y es bastante afilado. Digo yo que es muy, muy específico y muy, sí, muy atinado porque realmente, de uno por más viejillo que tenga de estar litigando, siempre hacen falta el consejo. De hecho, bueno, antes que lo escuché, que los alegatos de conclusiones ni siquiera los leen en su mayoría, bueno, me desilusionó porque a mis 24 años de litigar no sabía que eso pasaba y yo me dedicaba a afinar bien las conclusiones. En reuniones de jueces salen jueces diciéndome eso, que ellos ni los leen y yo aquí. Ahora tienen que oírlos, ¿verdad? Porque ahora Sí. son orales. Yo Pues. esperaría que cuando uno reitera los agravios ante el superior, por lo menos el superior sí los lea. Cuando Sí, van claro, por porque los tenemos que resolver. Bueno, yo sí, porque incluso tengo que resumirlos, a veces son muy grandes, pero tengo que leerlos bien. Yo quería más bien pedirle, aprovechando realmente la técnica que usted tiene, que yo siento que Dios lo ha bendecido grandemente a usted, porque le da mucha facilidad para transmitir su conocimiento. No hay mezquindad entre todo lo que usted sabe y que quiere compartir con todos nosotros, porque también tenemos muchos colegas en este gremio, como es tan competitivo, mucha gente que dice, no, que se queme las pestañas solo y que aprenda a golpe, porque yo no le voy a pasar lo que ya sé, porque es competencia, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente le agradezco mucho eso. Sí, Gracias. ahora de último que tocó el tema de las demandas improponibles, a mí sí me gustaría que toque un poquito ese tema porque siento que todavía hay cierta reticencia o negativa de los jueces cuando uno interpone o solicita que se declare una demanda improponible, aquello que arranca que no tiene ni pies ni cabeza, y hay veces uno ve inercia de parte del despacho que ve que la demanda viene mal y no se endereza ni nada. Yo siento que hace falta como tocar bien ese tema, si es posible que lo integren en la temática. Verás que tengo una charla de colegio de abogados de demanda improponible que dura como 2 horas, que está en el canal de YouTube. Ahí la voy a buscar. Ahí viene con esquemas y todo, y le analizo la demanda improponible en civil, en contencioso, en familia, en laboral y en agrario. Y le veo el procedimiento, las causales, todo. Entonces, a mí me pasó en agrario, me agarré el 35.5 me parece, porque había una falta de legitimación, era un interdicto que lo presentaba el propietario registral y él mismo en los hechos reconoció que tenía un inquilino. Entonces, bueno, hay quien está afectándose en la tenencia o la posesión de la tierra, o de acuerdo a los hechos. Para mí, por ahí más o menos quise presentarlo y yo... falta de legitimación. Sí, y la juez yo creo que ni pelota me dio, nada más lo rechazó. Porque, le voy a explicar, es porque el propietario puede meter el interdicto porque está ejerciendo posesión actual e inmediata, actual y momentánea, pero en forma mediata a través del arrendatario. Entonces, acordémonos, el 279 del Código Civil establece que uno puede ejercer posesión directamente uno o a través de interpósita persona en forma mediata, que es la posición del poseedor mediato. En ese caso, para que tenga legitimación, tiene que demostrar el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, al final de cuentas yo dije, bueno, yo estoy avisando, el asunto va mal, ya ahí. Gracias a Dios, al final de cuentas, lo ganamos. Bendito sea Dios por eso, pero digo yo que es como una especie de lealtad procesal que uno debe tanto al despacho como a a la otra parte, de advertir que la cosa viene mal, ¿verdad? Pero en fin, yo de verdad quería agradecerle, licenciado, que usted se tome la molestia de compartir sus conocimientos con todos nosotros.
y espero escucharlo muy pronto. Sinceramente que sí. Nos vemos el 10 de noviembre, ya que le gusta Agrario. Sí. Bueno, ahí le digo que tuve una experiencia un poco desagradable. Casi me muero cruzando un río. Y yo dije, no, eso no me lo explicaron en la universidad. No quiero volver a hacer un reconocimiento judicial en la vida. No, los jueces agrarios andamos a caballo, en andarivel, en bote, en... No, y en este último interdicto, que era agrario también, se nos vinieron 100 toretes encima y yo, mire, ni las botas de hule me atrasaron. Corran, no. A mí una vez me mordió una terciopelo, pero tenía botas anticulebras, por dicha. Una vez me persiguieron unos changos y unos chanchos de monte, y era que feo. Y otra vez casi me lleva con todo el caballo, me lleva una cabeza de agua. O sea, lo que pasa es que ya no voy casi al campo porque estoy en el tribunal agrario. Entonces nosotros no hacemos audiencias en el campo, pues son los de primera instancia. Pero sí, me decían Indiana Jones, pues eso es otra historia. El otro libro va a tener que ser de las experiencias suyas. Sí. Hay un libro, hay una cuestión que hago en mis tiempos libres y lo hago para desembotar. Estoy haciendo un libro de cuentos. Ajá. Pero eso es otro género literario, ¿no? Es algo distinto a lo que suelo hacer. No creo que mi editor me publique un libro de cuentos jurídicos. Bueno, él dice que me publica cualquier cosa, pero hey, habría que ver, ¿verdad? Porque Historias de un juez en apuros. sí, se llama, llevo como 4 o 5 cuentos, son cuentos legales. Por ejemplo, tengo uno que se llama Amores Perros, como la película. Y algunos son autobiográficos, otros son inventados y otros son cosas que le han pasado a otras personas. Ese fue cuando yo era litigante, recién graduado, vengo yo y me contacta un señor para que lo divorcie por mutuo acuerdo, ¿verdad? Y entonces, pero me dice que lo ha intentado, que lleva como 20 años divorciándose y que la señora no daba el brazo a torcer y que costaba mucho, que yo tenía que convencerla, ¿verdad? Entonces llego yo y agarré un taxi, porque yo andaba a pie, y me fui con el protocolo a la casa de la señora como a las 6 de la tarde, y la señora vivía ahí por los Almendros, por la Alondra, entre lo que llaman Chile Perro, entre Tibás y los colegios, más o menos. Bueno, eso es en Moravia y Guadalupe. Y la vara es que Tibás. Y entro y era un montón de perros, pero cualquier cantidad de perros, ¿verdad? Y entonces ya me siento y toda esa casa se veía oliendo a perro, ¿verdad? Y la señora estaba de acuerdo con darle el divorcio, que ya estaba cansada de pelear con el señor y todo. Pero me empezó a hacer objeciones a la escritura, que es que que es cierto que no habían bienes gananciales ni nada, pero que ella se quería quedar con los perros. Y que los perros eran de ella, y el pleito era quién se iba a quedar con los perros. No habían hijos tampoco, menores de edad, pero eran los perros, porque los perros eran como los hijos de la pareja, ¿verdad? Y entonces, empecé a llamarlo por celular y por Viper, porque en esa época habían Vipers, ¿verdad? Al señor, que es que ella quería una manutención, porque si ella se iba a quedar con los perros, que le tuviera que ayudar con los gastos de los perros, que el veterinario, que la comida de los perros, que los juguetes, que esto, que el otro, ¿verdad? Y no sé qué. Y hasta salía con que el hotel de perros, cuando ella salía del país, que alguien tenía que cuidarle los perros y que eso era un gasto. Entonces, era como las pensiones, la obligación alimentaria, pero de las mascotas, ¿verdad? Y entonces yo agarro el protocolo y ya como 3 horas, ¿verdad? Me pongo a hacerle notas a la escritura que la llevaba impresa, poniéndole todas las carambadas y toda la cuestión. Entonces, y al final me puse de acuerdo con la señora firmó, echó la chayotera y se divorciaron, y el señor estaba feliz de que al final yo lo había logrado, ¿verdad? Y entonces, años después, me lo encuentro en un mall al señor ya bastante mayor, y me saluda de todo y le pregunto que cómo están los perros, y dice que los perros se murieron porque ya estaban muy viejitos y que volvió con la señora. Entonces,
Y me quedé yo pensando, amores perros. O sea, tal vez se peleaban más por los perros y no tenían tanto problema ellos dos como pareja. Así, y hay otra historia ahí cuando yo iba y hacía filas en el registro y pegaba los timbres con la lengua y toda la cuestión. Cosas de cuando yo era asistente de abogado, cuando era estudiante, cuando era juez. Y entonces, quiero hacer un libro de cuentos y lo escribo ya cuando literalmente estoy muy embotado y no quiero ni hacer sentencias ni libros jurídicos, sino que quiero como escribir algo así, que más libre, ¿verdad? Entonces, no sé, ese es mi sueño. Entonces, pero quién sabe, tengo que hacer muchos cuentos para poderlos publicar. Pero por lo menos ahí les mando una copia a cada uno, a ver si les gusta. Bueno, realmente ha sido un placer, de verdad. Les deseo un muy lindo fin de semana, que Dios me los acompañe, cuídense mucho del COVID, ¿verdad? Oh, y hay un bebé por ahí. Y nos Bueno, vemos profe, el 10 de muchas noviembre. gracias. Nos vemos el 10. Buenas noches, Buenas don noches, Carlos. Muchas gracias. gracias. Igualmente, Dios me los Hasta luego, acompañe. compañeros. Hasta luego. Buenas Saludos a noches. todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Entonces, mira ahora, usted chiquitilla. Ay, pues, pichis, a verla, a verla, a verla. No, digo yo, ahí se oye. Ay, se oye. Ah, sí, yo. Ahí se oye. Ah, sí, Que le fue mi enseñe, que le hijo. enseñe. Ah, Que ya. Dios te lo bendiga. Amén. Bueno, que pasen lindo fin de semana. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Gracias totales.